Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy sábado. Sabemos que hoy es 18 de enero y damos gracias al Señor porque nos permite casi ir a la mitad de este mes de enero y damos gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos presentar este espacio. Sabemos que las redes sociales son mal utilizadas en un tiempo postrero y hay momentos, Dios te bendiga, Madre, buenos días, Dios bendiga cada vida que se va conectando a través de este medio social, que a pesar de que es utilizado para otras cosas, nosotros como iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo que ha sido para un tiempo postrero, tiene que ser efectivo, es necesario que nos conectemos con el Señor y traer la palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, donde corta para ambos lados. Primero la recibimos nosotros y luego nosotros la compartimos, porque es necesario que en medio de un tiempo postrero entendamos quiénes somos en Él, quiénes somos y por qué razón estamos en esta tierra, porque es necesario que entiendas el propósito de Dios. Y en esta mañana vamos a comenzar orando y presentando este espacio para la gloria del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana lluviosa te damos las gracias por permitirnos despertar. Padre, gracias por permitirnos realizar algunas cosas que teníamos previstas para hoy, oh Señor, y otras que han llegado en el momento. Pero Padre, te damos las gracias porque eres tú, Señor, quien nos pones a nosotros el querer como el hacer. Y en esta hermosa mañana, Padre, como todos los días, hay una palabra que queremos compartir. Una palabra, Señor, que a pesar de que aconteció hace mucho tiempo, tu palabra es viva y eficaz y es una fuente que trae a nosotros consuelo, que trae a nosotros entendimiento. Oh Padre amado, no permita, Señor, que esta palabra, Padre amado, se pierda, Señor, por aquellos pensamientos contrarios. Oh Dios, yo te ruego en esta hora que seas tú glorificado, porque es el único motivo que tenemos para hacer esta transmisión. Que tú seas glorificado, que tú seas presentado, que tú, Señor amado, puedas abrir el corazón de alguien, Señor, que al lado, Padre amado, de su artefacto electrónico dé con esta transmisión. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros. Sabemos que en el día de ayer tuvimos algunas dificultades para transmitir, ya que estábamos muy lejos del pueblo de Isabela en algunas gestiones médicas que teníamos que realizar, pero queríamos compartir la palabra en esta mañana. Saludamos a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, también mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez. Dios bendiga a mi hermano David Muñiz. También a mi hermano José Luis Torres. Dios bendiga cada vida. Eric Soto y su esposa Dora, que cada vez, ¿verdad?, de allá del estado de la Florida, también tienen contacto con nosotros y sabemos que es importante traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta mañana nuestro mensaje se basa en una palabra que se encuentra en Job capítulo 5, versos 17 al 27. Dice la palabra del Señor: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios te bendiga, hermano Jorge González. Dios te bendiga. Buenos días, pastor. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote y de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás en las fieras del campo, pues aún en las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo.
Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra, y vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se va y se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. El Señor añada, Dios te bendiga, Mari Valle Avilés, buenos días. Estamos conversando la palabra en Job capítulo 5, versos 17 al 27. Reconocemos que es un privilegio poder abrir la palabra y que en el día de hoy ella cobre vida en tu corazón y en el mío. Es un privilegio. Fíjate que dentro de un tiempo postrero como el que vivimos, sabemos que las cosas que acontecen en nuestro alrededor nos anuncian algo. Todas esas cosas que a veces nos impresionan, que acontecen dentro de los medios sociales y que se exaltan como tal vez algo digno de conversar, y en ocasiones es algo vergonzoso, algo que no tiene sentido el traerlo a la conciencia de alguien, porque son cosas que no edifican. En esta mañana queremos interrumpir tu mañana con este mensaje. Fíjate que Job es un personaje que muchas personas conocen, tal vez porque lo oyen, no porque tal vez tengan el contacto con la palabra. Pero en esta mañana mi intención es que tú puedas abrir tu Biblia. Esa Biblia que a lo mejor has tenido ahí cerrada por mucho tiempo y que tal vez no la has buscado. En este día busques en el capítulo 5 de Job. Fíjate que Job es un personaje que dice la palabra que mientras él estaba viviendo una vida natural, una vida donde a él le correspondía tener muchas cosas. Tal vez era un hombre que había sido privilegiado porque tenía todas las cosas materialmente que se podían necesitar. Él tenía abundancia de todas las cosas materiales. Sin embargo, dice la palabra del Señor que a pesar de eso, él teniendo el conocimiento del Dios que había creado los cielos y la tierra, ese Dios que había creado la humanidad, él sabía que había un contacto directo con Dios, y de alguna manera él quería que su familia, Dios te bendiga, hermana Mirel, sí, buenos días. Estamos conversando la palabra en el libro de Job, capítulo 5, versos 17 al 27. Fíjate que es interesante notar que en estos versículos se le dirige en este tipo, ¿verdad?, de conversación. Sabemos que había una situación en la vida de Job, y es que Job tenía situaciones particulares de las cuales él no sabía por qué estaba aconteciendo ese mal momento, ese capítulo tan oscuro en su vida, si él lo había hecho todo dentro de lo que él conocía como bien. Y en ocasiones esto trae a mi espíritu en la convicción de que nosotros estamos llamados para un tiempo muy particular. Y es probable que tú, igual que Job, estés preguntándote, ¿qué será lo que está pasando? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia? Yo quiero decirte que en ocasiones nosotros se nos olvida que hemos sido llamados para no desconectarnos del cielo, porque la palabra dice que separados de él nada podemos hacer. Fíjate que en este capítulo particularmente vemos aquí, dentro de la conversación que tiene Job con un amigo, al cual él, pues, habían personas que se acercaban a él, tal vez a aconsejarlo, porque entendían que el fallo venía de Job. Y en ocasiones somos juzgados, tal vez por gente que a lo mejor nos conoce de alguna manera. Somos juzgados tal vez por una apariencia, somos juzgados tal vez por alguna situación, porque sabemos que en esta tierra vas a vivir experiencias, pero la palabra del Señor nos dice claramente: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y es que era necesario entender que hay situaciones que nos van a acontecer a todos, porque en esta tierra tendréis aflicción. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él es quien la vendará.
Era algo que tenía muy claro Job en su mente, y él sabía que el Dios que estaba permitiendo la situación difícil en él era el mismo Dios que sería capaz aún de resucitarlo si hubiese sido la necesidad. Fíjate que en el momento que Job se enferma es un momento donde él está en un momento de buena administración. Él se levantaba temprano a ofrecer sacrificios a Dios. Él hacía una vida de familia muy cercana de lo que eran sus hijos, porque vemos en la palabra que se describe como un papá que tenía muy en claro su labor de sacerdote y se levantaba a ofrecer sacrificios a Dios por si acaso alguno de sus hijos le fallaba al Señor. Fíjate que tener una relación con Dios te hace entender que la disciplina del Padre en ocasiones puede ser molesta para alguien que a lo mejor no comprende que dentro de esa relación hay situaciones que Dios permite en nuestra vida y que todas, dice la palabra, que nos ayudan a bien. Dios te bendiga, mi hermana Fanny Carranza de la nación de Honduras. Dios bendiga a la bella nación de Honduras. Estamos conversando la palabra en Job capítulo 5, versos 17 al 27. Y fíjate, dice la escritura que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Fíjate que estas palabras se parecen mucho a unas que dijera el apóstol Pablo, porque también por otro lado era algo que él podía haber experimentado dentro de su vida como apóstol del Señor, porque el Señor lo llama para que tenga que ser testigo para aquellos nuevos convertidos gentiles que venían de tal vez de un desconocimiento de lo que era la ley, pero Dios había llamado a Pedro a dirigir a los judíos, al pueblo que conocía la ley, pero a Pablo lo estaba llamando para que se dirigiera a aquellos que éramos gentiles, aquellos que no somos del pueblo judío. Fíjate que hablando de este texto, de este tema que nos aporta este libro de Job capítulo 5, reconocemos que había una situación que se estaba dando en Job y que él no entendía. Era una situación de ¿por qué si tú haciendo las cosas correctas, por qué vienen situaciones adversas a tu vida? Yo quiero decirte que cosas adversas siempre van a acontecer, porque en esta tierra está decretado a nosotros, dice el apóstol Pablo, morir una sola vez y después de esto el juicio. Lamentablemente, mientras Job hacía una vida correcta para él ante sus ojos, había algo que él tendría que conocer, y él mismo lo dice en capítulos finales, donde él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate que aún habiendo oído de oídas, aún escuchando de lejos y no habiendo experimentado todo lo que había experimentado después, vemos que él tenía un temor al Señor, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la palabra que él dice: porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Nosotros sabemos que la herida es algo, es una cortadura, es algo que tal vez tú puedas ver en lo físico y tú puedes decir su profundidad, tal vez el largo de esa herida, si es superficial o es profunda, pero hay heridas que no se pueden ver a simple vista, pero esas heridas en ocasiones son puestas ahí intencionalmente porque Dios permite que de alguna manera nosotros seamos procesados. Fíjate que Job estaba viviendo una experiencia muy fuerte para él, porque en el momento que él está haciendo sus sacrificios en pro de lo que era la vida de sus hijos, por si acaso ellos se habían desconectado de Dios, porque él tenía muy en claro la vida del sacerdocio que ejerce un papá o una mamá en su casa. Nosotros sabemos que hay una necesidad de que intercedamos unos por los otros, y dicen estos pasajes, particularmente los temas que te habla, es sobre la corrección. Fíjate que en ocasiones el vivir experiencias que tal vez no podemos comprender, nos dejan entender claramente que es necesario que nosotros seamos procesados, es necesario que nosotros vivamos experiencias, es necesario que nosotros seamos adiestrados. Fíjate que en la vida natural, alguien que es enlistado para el ejército o alguien que es enlistado para algún tipo de, ¿verdad?, de
de grupo que tiene que ejercer autoridad, como digamos la policía estatal o la policía municipal, sabemos que tienen que pasar por un periodo de 6 meses de una academia, de un adiestramiento para ellos poder ser nombrados en propiedad ante una autoridad delegada, y siempre utilizamos este término para poder representar lo que es una autoridad que ha sido encomendada a alguien por causa de que va a vestir un uniforme, por causa de que tiene que conducirse él mismo como un ejemplo y tiene que en ocasiones tiene que demostrar que él está a favor de la visión de aquel que le entregó esa autoridad. Y fíjate que en el caso de nosotros aquí en la tierra, también nosotros ejercemos una autoridad delegada, porque a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Fíjate que Job estaba viviendo un momento donde él sabía que aquello que él estaba viviendo era algo que él no entendía, pero dice aquí: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, y por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sabemos que sus amigos le estaban tratando de hacerle entender a él que era necesario pasar por momentos difíciles, porque probablemente en ocasiones cuando nosotros asociamos una prueba, lo vemos desde la perspectiva. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Hoy estamos conversando la palabra en Job capítulo 5, versos 17 al 27, y estamos hablando de esa visita que le hacían los amigos de Job a Job, porque ellos estaban viendo de afuera un comportamiento extraño. Sabían quién era Job, sabían que Job era un hombre tal vez de una integridad, de una talla, un hombre que se dedicaba al servicio de Dios, pero le había acontecido un mal rato, un mal momento. Y es que a nosotros también tenemos que entender qué cosas acontecen en nuestra vida, y que mientras él estaba viviendo su prueba, tal vez no entendía del todo por qué estaba viviendo la situación, pero es necesario, amado hermano, amado amigo, que tú entiendas que en esta tierra vas a tener aflicciones, que en ocasiones no puedes dar por sentado que la vida siempre va a ser de una misma manera. Se trata de nosotros agarrarnos del Señor, se trata de que nosotros cuando escuchamos su voz respondamos a su llamado. Y dice la palabra: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Fíjate que es la diferencia de estar dentro del campamento correcto, porque cuando hemos sido llamados por Dios a servirle, nosotros sabemos que suceden situaciones que tal vez no están en nuestras manos, pero se hace necesario que aprendamos a conocer a Dios. Fíjate que Job, mientras vivía su prueba, tal vez había escuchado a Dios de oída, y él mismo lo dice de esa misma manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate que son muchas las cosas que podemos estar escuchando de oído, y tal vez nosotros repitiéndolas de una manera como si tuviéramos convicción, pero no será hasta que tú vives el proceso que tú vas a tener la autoridad para poder compartir el mensaje, porque como siempre decimos, tu mejor mensaje es el que tú vives, el que tú experimentas, el que tú sabes quién es el Dios a quien tú le sirves. Y fíjate, dice la Escritura que en el hambre te salvará de la muerte. Dice él: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Es decir, que hay una fecha de caducidad para cada situación. Es probable que te acontezcan hasta 6 cosas. Recordemos que para los orientales el número perfecto era el 7. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Buenos días, acababa de saludarte. Estamos hablando del libro de Job capítulo 5, versos 17 al 27. Sabemos que en el libro de Job es un libro muy antiguo, y sabemos por la palabra que él estaba hablando de Dios de una manera porque él tenía la convicción de quién era Dios en su vida, y a pesar de que él lo sabía y se levantaba muy temprano a ofrecer sacrificios, sabemos que esto del sacrificio fue implementado desde aquel momento que Adán y Eva estaban desnudos, y fue necesario que alguien los vistiera, que nuestro Dios los vistiera, porque nuestro Dios es nuestro Padre, y de eso tenía convicción Job tan grandemente
que él sabía que tenía que ofrecer, claro que sí, a sacrificios en favor de sus hijos por si acaso ellos le habían fallado a Dios. Fíjate que esto me deja saber muy en claro que Job tenía una relación muy clara con el Padre, que Job sabía que el pecado lo separaría de Dios, que Job sabía que el pecado traía muerte, que Job sabía que si él cubría la desnudez de sus hijos en términos espirituales, él estaba cubriendo un área para evitar un dolor, para evitar una consecuencia. Fíjate, ojalá que cada papá y cada madre, cada familiar que tiene hijos pueda entender que hay una grande responsabilidad de Dios cuando nos entrega su herencia. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Fíjate que decía el mismo en este pasaje que porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. Había un poder muy grande, una fe muy grande en Job, sabiendo que aunque él no entendía todo el cuadro de lo que estaba viviendo, él sabía que de Dios vendría su ayuda. Y fíjate, probablemente en el momento que nosotros estamos viviendo la prueba, se nos hace difícil poder entender toda la situación del por qué Dios está permitiendo tal o cual situación en nuestra vida. Yo quiero decirte que la fe cambia las cosas, que no es hasta que un Abraham le es cambiado su nombre y tiene una conversación con el Padre y el Padre le dice que Él lo hará padre de multitudes. ¿Cómo saber si esa palabra que le estaba siendo dada era verdad si todavía él no estaba viviendo el resultado de aquella promesa? Pues yo quiero decirte que cuando tú tienes una palabra de parte de Dios que está flotando sobre tu cabeza, tú cargas esa palabra y esa palabra tiene poder, esa palabra se va a cumplir, esa palabra te va a dirigir hacia el camino que debes andar. El mismo Dios lo dijo claramente. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala. Lo dijo claramente cuando se dirige el salmista, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Claro que sí, Arlene. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala. Estamos conversando la palabra en el libro de Job, en el capítulo 5, debo decir, versos 17 al 27. Y estamos viendo ahí de uno de los hombres más hablados, conocidos por muchas personas, aunque no lean la palabra, han escuchado por ahí de que Job fue un hombre que sufrió tal vez una enfermedad muy grande, que había tenido todo y lo perdió todo en un mismo día, pero dice la escritura que el mismo Job podía decir, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En ocasiones nosotros vivimos episodios en nuestra vida que nos traen confusión, que en ocasiones somos molestados porque el enemigo trata de lanzar un sentimiento de culpa para que no podamos ejercer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero dice la palabra del Señor que hay hasta 6 cosas que te pueden pasar, pero en la 7ª el Señor te va a levantar. Y es que nosotros sabemos que no quedará para siempre caído el justo. Dice la palabra claramente, del azote de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando te viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Fíjate que esto habla de los peligros que pueden acontecernos en medio de nuestra vida natural. Fíjate que en medio de nuestra vida natural nosotros pasamos por muchas batallas, por muchas situaciones que a veces no comprendemos y no entendemos por qué, si estamos siguiendo. Dios te bendiga, Pastor Carmona y tu esposa Ivonne. Dios bendiga, aliento de vida. Buenos días, estamos conversando la palabra en Job capítulo 5, versos 17 al 27. Sabemos que Job había tenido una visita de uno de sus amigos y dentro de aquellas palabras que se le podían dar a él, sabemos que
tal vez con mucha sabiduría, le habla el amigo a Job y le hace saber las palabras. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada. En la guerra, del azote de la lengua, serás encubierto y no temerás la destrucción de cuando viniere. Sabemos que Job estaba viviendo un mal momento. Aunque él tenía una relación con Dios, dice la palabra que él tenía conocimiento de que el hombre había sido vestido por Dios en un sacrificio, mediante un sacrificio de sangre. Y él, teniendo eso en cuenta, ofrecía sacrificios en favor de sus hijos para protegerlos de la desnudez espiritual, porque él sabía que solamente con aquel sacrificio Dios mismo había vestido a la primera pareja, y sabía que estaba estableciendo un medio de derramamiento de sangre para poder combatir contra el pecado. Y es que el pecado, a pesar de que no sea tan expuesto, aunque en este tiempo sabemos que hay unas cosas que nos asustan cada vez que las vemos por las redes sociales, situaciones que llegan de una manera inesperada y tú te das cuenta que son cosas de un tiempo postrero, de un tiempo donde el pecado es rampante, donde el pecado se expone de una manera muy rápida, y el pecado no solamente te avergüenza, el pecado no solamente expone tu desnudez, el pecado te aleja de Dios, el pecado te hace sentir que te estás muriendo en vida. Y fíjate, dice la palabra que hay una diferencia en lo que es el efecto del pecado sobre alguien que vive para pecar, sobre el de alguien que está justificado por la sangre del Cordero, que está siendo vestido otra vez por la sangre del Cordero. Fíjate, Dios te bendiga, Hilda. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Job 5, del 17 al 27, y hablando un poco del contexto del personaje de nuestra historia. Estamos viendo a un hombre que era un patriarca, un hombre que, a pesar de que el libro está insertado en el mismo centro, ¿verdad?, de la Biblia, nosotros sabemos que Job es un libro antiguo, y se cree que él era del tiempo de los patriarcas. Y a pesar de que él está viviendo una prueba, él, antes de sufrir esa prueba, nos presenta en la escritura, en la historia de él, como alguien que tenía una relación con Dios, como alguien que sabía el peligro que había en participar del pecado y nosotros aparentar todavía estar en vida. Sabemos que estar en vida, pero practicar el pecado, nos condena el alma, nos pone en un peligro de muerte, y no una muerte física únicamente, es la muerte espiritual. Es que andar sin la cobertura correcta nos hará andar indignamente, nos hará andar por nuestras propias obras, nos hará andar por nuestra propia humanidad. Y yo quiero decir que en un tiempo como el que vivimos, estamos viviendo un tiempo moderno donde las personas solamente hablan de filosofías humanas, buscan tal vez sus propias posturas que les hagan sentir de manera correcta, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios es la única que nos muestra la realidad del camino a seguir. En nuestra es nuestra brújula en medio de un caminar muy largo en la vida. No sabemos cuándo vamos a salir de esta tierra, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestro mapa, es lo que nos anuncia las coordenadas. Y fíjate que en este capítulo 5 vemos a un Job que está viviendo una prueba tremenda, como tal vez tú también estás viviendo tu situación. Probablemente Job no sabía que el enemigo se había metido allí a pedir que poder tocar la vida de Job, y que Dios estaba permitiendo unos procesos en la vida de Job. Y a pesar de que Job era un hombre que tenía una relación con Dios, Job estaba en ese momento viviendo un mal momento, y su amigo le estaba recordando que las pruebas vienen.
pero que si son de parte de Dios, junto con la prueba Él te da la salida, porque Él no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Todo lo que Él hace para nosotros es adiestrar nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. ¿Sabes por qué? Porque si Job no hubiese tenido la relación con el Padre que tenía que tener, Job tal vez no hubiese podido resistir la prueba que estaba viviendo. Pero dice la palabra que Dios le pone a un amigo que fuera allí a recordarle las palabras que él tenía que oír. Por eso en capítulos finales él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que cuando no experimentas la vida, la relación con Dios, te quedas en algo muy externo que se llama religión. Fíjate que culturalmente la religiosidad te ubica dentro de unos grupos, pero no es esa la verdadera relación con el Padre. La relación con el Padre es una de arrepentimiento, es una no de criaturas sino de hijos, porque todas las personas fuimos creados por Dios. Pero fíjate que para ser hijo de Dios hay que tener convicción, hay que entender que somos pecadores y que en nuestras fuerzas no podemos arreglar nada. Fíjate que andar en pecado es andar desnudos delante de Dios. Andar en pecado es estar sin fe y sin esperanza, y por esa razón cuando venimos al Señor nos damos cuenta de todo aquello que un día fue nuestra vida. Tal vez teníamos logros, teníamos títulos universitarios, pero nada de eso te vas a llevar, porque la palabra del Señor nos muestra claramente Jesús en un momento a una parábola donde Él trae una enseñanza. Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón. Estamos conversando la palabra en el libro de Job, capítulo 5, versos 17 al 27, donde tal vez Job en un momento de dificultad no se había dado cuenta que el enemigo había pedido tocarlo, porque el enemigo todavía, si hay algo que no ha cambiado, es que las estrategias del enemigo todavía siguen vigentes y Dios se las permite, pero nos advierte que de la única manera que tú vas a poder ser fuertes en Cristo, porque en Cristo es que Él te arma de las armas correctas. Fíjate que mientras hay gente que solamente se dedican a celebrar los festejos de la época, tal vez una festividad allá en San Juan, donde tal vez se encuentra todo el mundo haciendo y deshaciendo, probablemente se han olvidado de que hay unas amenazas y que probablemente en el momento que esa situación que el Señor reprenda pudieran acontecer, que no te cojan desprevenido, que no te cojan de manera desubicado, porque la palabra del Señor nos dice que Job en aquel momento no entendía por qué, si él había vivido para Dios, por qué Dios estaba permitiendo esta situación. Yo quiero decirte que en ocasiones Dios sigue tratando con nosotros para que podamos decir, como dijo Job en capítulos finales: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate que hay una gran diferencia entre los procesos que Dios permite y las situaciones que nosotros como pecadores nos enredamos en ella. Nosotros sabemos, Dios te bendiga, Maribaya Avilés, hay cosas que nosotros mismos nos buscamos por nuestras malas decisiones, por nuestras propias concupiscencias, que no es otra cosa que deseos malsanos que provienen de nuestra carne, que provienen de nuestra alma, y sabemos que un alma enferma es un alma que no va a funcionar. Una mujer decía anoche en uno de los pensamientos que escribimos, que somos diseñados por Dios para hacer costillas que en un cuerpo humano la costilla protege órganos sensitivos que son necesarios para la vida, y la función de costilla es proteger. Cuando nosotros somos en nuestro hogar la costilla de alguien, nosotros estamos en una posición importante, una posición de protección, y se hace necesario que nosotros ejerzamos nuestra función para proteger en nuestro hogar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Fíjate que la mujer es necesario
que la mujer de hoy en día entienda que nuestra relación en nuestro hogar es una importante, porque el hombre hace su labor de sacerdote cuando lo tenemos, ¿verdad? En el momento que tal vez no está por una sociedad que ha sido descompuesta, que ha sido tal vez desorganizada. Probablemente hay muchas personas en nuestro tiempo que están viviendo tal vez la soledad, o tal vez de alguna manera la ausencia del personaje de un esposo, pero sabemos que Dios es el que nos ayuda y el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, porque la palabra dice que en el tiempo postrero habrá gente que estén buscándose, dándose en casamiento, y probablemente sin tener en cuenta que de Dios es el poder. Y es que la palabra demanda de hoy que nosotros estemos enfocados. Fíjate que no se trataba de que Job no supiera quién era Dios. Job sabía quién era Dios. Job entendía que él estaba ejerciendo la labor de sacerdote, haciendo los sacrificios en pro de su familia, pero lo que él no entendía era por qué había venido la prueba. Pero tenía allí a un Elifaz que le estaba dando la palabra y le decía: no menosprecies la corrección del Señor, porque mientras estamos en esta vida no somos perfectos, vamos en progreso. Nuestra santificación es un proceso de todos los días, porque hay áreas en nuestra vida que aún no hemos logrado conquistar y que dependemos enteramente del Señor. Pero fíjate que esas palabras no las va a entender alguien que no ha nacido de nuevo. Dios te bendiga, Hernán. No, alguien que no depende completamente del Señor no lo puede comprender, y tratarás. El Señor permite situaciones. Fíjate que aunque Job no sabía que él había sido pedido en el cielo para que él sufriera la prueba que estaba sufriendo, nosotros también ignoramos muchas cosas, y en este tiempo hay gente que no quiere ni que se mencione la obra de Satanás, y a pesar de que lo mencionamos no para exaltarlo, sino para no ignorar sus maquinaciones, tenemos en este cuadro la situación de situaciones. Dios te bendiga, María Díaz Cabán. Estamos conversando la palabra del libro de Job, capítulo 5, versos 17 al 27, que estamos diciendo que en ocasiones nosotros estamos viviendo situaciones que no comprendemos. No comprendemos que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico que vives. Nosotros sabemos que hay oxígeno en la atmósfera. Nosotros sabemos que hay diferentes elementos que son parte de nuestro entorno, de nuestro ecosistema, para nosotros poder funcionar como seres humanos. Pero si eso es verdad en la vida natural, es una verdad que el ambiente está lleno de espíritus de error que tratan de hacer que nosotros perdamos nuestro enfoque. Fíjate que los procesos en ocasiones nos gastan. Los procesos y las pruebas en ocasiones, cuando las tomamos con la mente natural, no podemos asociar una cosa con la otra, porque estamos acostumbrados a las recompensas, estamos acostumbrados a que nos puedan entender, a que nos puedan tal vez reconocer, pero nosotros tenemos que saber que al reino al cual tú perteneces es un reino donde las reglas son al revés. Tal vez la manera como se manejan las cosas en la tierra son muy diferentes a cómo se operan en el cielo. Por eso nosotros tenemos que entender, igual que Job en esos capítulos no podía entender que estaba siendo zarandeado porque Dios estaba permitiendo, porque el enemigo no puede tocar tu vida, porque el enemigo no tiene parte ni suerte, él está derrotado. Simplemente nosotros tenemos que estar conectados al Señor, porque separados de él nada podemos hacer. Fíjate que mientras Job tenía que recordársele por su amigo, que él dice: porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las
piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Esa es una promesa de parte de Dios para todo aquel, Dios te bendiga Carmen Rita, para todo aquel que le sirve al Señor. No importa el tamaño de tu proceso, no importa si tal vez no puedes entender lo que estás viviendo, no importa que la gente se levante en tu contra y te juzguen, tal vez te señalen porque a lo mejor no entienden lo que Dios está permitiendo en tu vida, pero es que hacia donde Dios te lleva es a una multiplicación. Fíjate que Job no entendía lo que estaba viviendo porque Job había sido pedido, pero Job tenía una relación con el Padre muy grande. Él sabía que el hombre sin Dios está desnudo y él se preparaba. Él sabía que el hombre había sido vestido por Dios mediante un sacrificio de sangre. Sin embargo, él se levantaba muy temprano a ofrecer sacrificios en favor de sus hijos. Y dice la palabra del Señor que en medio de aquella situación que le acontece, él tiene que ser visitado por un amigo que le recuerda la palabra, porque nosotros no podemos andar como llaneros solitarios. Se hace necesario que nos conectemos unos con los otros. Por eso el cuerpo de Cristo es algo más allá de tu asistir a un lugar, es algo más allá de tu saber que tú perteneces a un grupo o al otro. Se trata de que tú aprendas a entender que Cristo es la cabeza y tú una parte del cuerpo, que tú tendrás que funcionar dentro de un cuerpo de la manera correcta. Y dice la palabra que sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla del trigo que se ve que se recoge en su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Fíjate que este amigo de Job le estaba recordando la palabra a Job, porque nosotros como seres humanos somos gente finita y podremos tener una relación con el Señor muy cerca, muy cercana como la tenía Job, pero aún así al final de los capítulos él tiene que reconocer que de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo no sé si en esta mañana de las personas que están ahí al lado de su pantalla, al lado de su teléfono, de su artefacto electrónico, está oyendo y pidiéndole al Señor una palabra, probablemente no te das cuenta que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico que vives. Sabes que sin oxígeno no puedes respirar. Sabes que necesitas los elementos que Dios ha puesto como recursos para la vida humana, el agua. Sabes que necesitas el aire, que necesitas alimentarte. Sabes que necesitas, Dios te bendiga, sabes que necesitas de todas esas cosas para poder vivir. Sin embargo, nos olvidamos que espiritualmente tenemos una batalla que conspira para que tú no puedas llegar al propósito de Dios. Pero sabes que Job tuvo que recibir la visita de un amigo que le recordara la palabra. En ocasiones necesitamos que esa palabra nos sea recordada y entendamos que sin esa relación con el Padre nuestro altar estaría vacío, nuestro altar estaría seco. Y es por esa razón que en esta mañana te queremos interrumpir tu sábado para que entiendas que no estás solo, que esa prueba que estás viviendo es parte de un proceso, que esa situación que en este momento no comprendes, el enemigo lo que pretende es desanimarte, pero de Dios es el poder. Y dice la palabra que no importa lo que esté pasando, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Así que en este día, no importa lo que sea que estés viviendo, confía en tu Dios y no abandones tu lugar. Reconoce que el Señor no quiere que lo conozcas de oídas. Él quiere ser tu inspiración. Él quiere que lo conozcas cara a cara, como lo conoció Moisés. Fíjate que el pueblo de Israel no quiso tener ese tipo de relación porque tenía miedo. Sin embargo, Moisés tuvo el privilegio de poder tener ese compartir con el Padre. Y es necesario que tú y yo tengamos esa conexión con el Padre, porque hoy tenemos ese
camino directo, abierto para nosotros a través de Jesús. No se trata de que seas alguien perfecto. Sabemos que cometemos errores continuamente, pero se hace urgente que nos humillemos delante de Dios y busquemos esa conexión con el cielo y presentemos al Señor lo que tenemos que hacer. Fíjate que la palabra de hoy te deja saber que si el proceso como que se está alargando un poco, es que tienes que hablar con convicción. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. El Dios que te ha suplido en el pasado es el Dios que no te va a dejar en vergüenza. Es el Dios que te va a levantar aún de aquella lengua viperina que ha tratado de destruirte o de señalarte. Yo quiero decirte que no te desgastes en esas batallas. Esas batallas no las tienes que pelear tú, tienes que dejárselas a Dios. Y es por esa razón en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día nosotros te anunciamos que nos congregamos los domingos en 2 reuniones, 10:30, 6:30 de la tarde, en un culto en honor a nuestro Dios. Y nosotros sabemos que de Dios es el poder y que en un tiempo postrero como el que vivimos se hace urgente que nos conectemos a la palabra. Si el proceso se te está haciendo duro, recuerda, invoca su nombre, porque el Espíritu Santo que habita dentro de ti, Él te dará la palabra que necesitas en este hermoso día. Si todavía no has dado el paso de hacer un compromiso con Dios, este es el día para hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que levantar manos arriba y decir: Padre, yo reconozco que he estado de lejos, pero yo en esta hora me comprometo contigo. Te pido perdón, me arrepiento. Yo acepto que la sangre de Cristo me lava y me limpia de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre, yo quiero servirte. Y si eso es así, créeme que ahora mismo tu nombre es puesto en el libro de la vida y a partir de hoy has nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y desde este día es un día donde vas a tener esa relación con el Padre. Así que yo te invito a que nazcas de nuevo. Hoy es un día hermoso para hacerlo. Así que en este día nuestro objetivo es que tú entiendas, no te predicamos religión, te predicamos el arrepentimiento que te da las nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que en este día, gózate en el Señor y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este devocional. Padre, por este mensaje que tú nos has entregado. Yo te presento la audiencia. Yo te pido, Padre mío, que cada vida que está allí en su casa, que está en su hogar, Padre, al lado de su artefacto electrónico, sea bendecido por esta palabra. Y si hay algo, Señor, que no puede entender, permite que sea tu palabra la que sea revelada. Y que igual que Job pueda decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh Padre, gracias por cada hermano, cada hermana, Padre mío, y te ruego en esta hora que tú, Señor, tengas misericordia. Bendice a mis hermanos en este día. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.